Venecia nunca estuvo destinada a existir. Erigida sobre barro y agua salada, sin tierras para cultivar, sin minas que explotar y sin un gran ejército que la defendiera, la ciudad desafiaba todas las reglas conocidas del poder. Y, sin embargo, durante más de 1000 años, este asentamiento frágil se convirtió en uno de los estados más ricos, estables e influyentes del mundo. Esta es la historia de cómo una comunidad nacida del miedo convirtió el mar en su arma, su sustento y su destino. Hola y bienvenidos a la librería aburrida. Nada en este lugar sugería permanencia. Un conjunto disperso de islas bajas que apenas sobresalían de la línea del agua, rodeadas de barro, sal y mareas cambiantes, expuestas a vientos implacables y a un mar despiadado. No había montañas que la defendieran, ni llanuras fértiles que la alimentaran, ni vetas de metal bajo la tierra que financiaran la ambición. Ningún gran ejército aguardaba tras muros de piedra. Todo en la laguna sugería lo efímero. Y sin embargo, contra toda expectativa razonable, perduró. Durante casi 1000 años, este asentamiento improbable creció hasta convertirse en uno de los estados más ricos y poderosos que el mundo haya conocido. Una república sin reyes, una ciudad sin territorio, un imperio sin fronteras, trazadas en un mapa. Desde una base de barro y agua marina, Venecia se alzó para dominar rutas comerciales que unían continentes, moldeando el flujo de mercancías, riqueza y poder entre Oriente y Occidente. Su ascenso no fue fruto del azar ni de la conquista por la fuerza de las armas. Fue el resultado del cálculo, la adaptabilidad y una comprensión extraordinaria del mar. Los barcos se convirtieron en sus caminos. Los contratos reemplazaron a las coronas. El comercio se volvió su lenguaje de poder. Mediante la pericia marítima, la astucia política y un pragmatismo implacable, una comunidad de mercaderes forjó un imperio que se extendía mucho más allá del horizonte. Pero esta nunca fue solo una historia de triunfo. También fue una historia marcada por la tensión, el riesgo y una decadencia inevitable. Un desvanecimiento lento y elegante, más que un colapso repentino. Una ciudad que durante siglos sería admirada, envidiada e imitada mucho después de que su dominio político comenzara a debilitarse. Sin embargo, los orígenes de Venecia fueron mucho más humildes y mucho más oscuros. Su historia no comenzó con la ambición ni con un gran proyecto, sino con la huida. En el siglo V de la era cristiana, el Imperio Romano de Occidente se estaba desintegrando. El norte de Italia, antes próspero y seguro, quedó desgarrado por oleadas de invasiones. Entre las más temidas se encontraban los hunos, que avanzaron desde el este bajo el liderazgo de Atila, dejando a su paso ciudades incendiadas y comunidades destrozadas. Frente a la destrucción, los habitantes romanos de la región conocida como los Vénetos abandonaron sus hogares y huyeron. Escaparon al único lugar donde sus enemigos no podían seguirlos con facilidad. Más allá del continente, se extendía la laguna del Adriático, una vasta y desolada extensión de aguas poco profundas, marismas e islas inestables. Era dura, incómoda e impredecible. No era una tierra prometida, pero ofrecía algo que el continente ya no podía brindar: protección. Los jinetes no podían cargar a través de sus canales. Los ejércitos no podían maniobrar en su laberinto de agua y lodo. La confusión misma se convirtió en una defensa. Quienes se asentaron allí
eran refugiados. Pescadores, salineros, campesinos despojados de todo lo familiar. En estrechas y fangosas franjas de tierra, comenzaron a reconstruir una nueva forma de vida. Su comunidad ya no estaba arraigada en la tierra, sino en el agua, ya no sostenida por los campos, sino por las mareas y la sal. Sin embargo, persistía un problema fundamental. Las ciudades de piedra no estaban destinadas a erigirse sobre el barro. La solución que idearon fue tan audaz como eficaz. Miles y miles de pilotes de madera fueron hincados profundamente en el blando fondo de la laguna, forzados hacia abajo hasta alcanzar una capa firme de arcilla compactada bajo los sedimentos inestables. Sumergida y sellada del aire, la madera se endureció con el tiempo, formando una base densa y resistente. Sobre esta estructura oculta se colocaron gruesas plataformas de madera, y solo entonces comenzaron a elevarse muros de piedra, iglesias y viviendas. Venecia fue construida sobre un bosque invisible, clavado boca abajo en la tierra. Este entorno moldeó a su gente. El agua dictaba el movimiento. Las embarcaciones reemplazaron a los carros. Los canales sustituyeron a las calles. La vida cotidiana exigía precisión, paciencia y adaptación. La supervivencia dependía de la cooperación y del pensamiento práctico, no de la fuerza bruta. A lo largo de generaciones, esta lucha produjo una sociedad orientada por completo hacia el mar, cómoda con la incertidumbre y experta en convertir la limitación en ventaja. La ciudad que surgió del miedo nunca estuvo destinada a permanecer como refugio. A medida que los asentamientos aislados se fusionaron en una sola ciudad en expansión, Venecia se encontró en una nueva posición. Oficialmente, pertenecía al lejano imperio bizantino. En la práctica, se gobernaba a sí misma. La autonomía se había ganado en silencio, a través de la distancia, la necesidad y la fuerza marítima. Lo que la ciudad necesitaba ahora era unidad, pero su gente recordaba demasiado bien a los tiranos y caudillos del continente. Habían huido del gobierno de un solo hombre y no deseaban recrearlo en la laguna. Su mayor temor no era el caos, sino la concentración del poder. Cualquier líder, lo suficientemente fuerte como para unificar la ciudad, también podía amenazar con dominarla. De este temor surgió uno de los sistemas políticos más cuidadosamente diseñados de la historia medieval. Habían escapado de ciudades gobernadas por hombres violentos, por caudillos que tomaban el poder por la fuerza y gobernaban mediante el miedo. Lo que llevaron consigo a la laguna no fue solo el deseo de sobrevivir, sino una sospecha profunda y duradera hacia la autoridad concentrada. Por encima de todo, temían recrear el mismo sistema de gobierno de un solo hombre del que habían huido. Sin embargo, una ciudad no puede existir sin liderazgo. El desafío era claro. ¿Cómo unificar a una comunidad en crecimiento sin permitir que el poder se endureciera en tiranía? La solución que idearon se convertiría en uno de los experimentos políticos más perdurables de la historia. En el siglo VIII, Venecia creó el cargo de dux, o dogo. El título procedía del latín dux, que significa líder, y la distinción era deliberada. El dogo debía guiar al Estado, no gobernarlo. Debía encarnar la continuidad, no la dominación. Elegido de por vida por las familias más poderosas de la ciudad, era elevado por elección y no por linaje. No heredaba el poder ni podía transmitirlo. Desde el principio, el cargo fue diseñado con límites. La autoridad real no residía en una sola figura, sino en la fuerza colectiva de la élite mercantil. Estas familias habían construido sus fortunas sobre barcos, contratos y mercados lejanos. Su riqueza dependía de la estabilidad, la previsibilidad
y la confianza en las instituciones, más que en los individuos. Su mayor temor no era una invasión externa, sino una usurpación interna. Un dogo que acumulase demasiada influencia podía transformar la república en una dinastía, doblando la maquinaria del comercio al servicio de la ambición personal. Para evitarlo, Venecia convirtió el gobierno en un mecanismo cuidadosamente equilibrado. Se llamaba a sí misma una república, pero nunca fue una democracia. El poder estaba confinado a una clase estrecha de familias nobles, cuyo estatus era inseparable del comercio. En el centro de este sistema se encontraba el Gran Consejo, una asamblea compuesta por los miembros varones de las casas gobernantes de Venecia. Este órgano era la fuente última de legitimidad. De él emanaban todos los demás cargos del Estado. El dogo, aunque era la figura más visible, estaba sujeto a la ley, al ritual y a la vigilancia. Al asumir el cargo, juraba un juramento detallado y restrictivo que definía no solo sus atribuciones, sino también sus límites. No podía nombrar a su sucesor. Sus hijos tenían prohibido ocupar cargos públicos durante su vida. Su correspondencia era inspeccionada antes de llegar a sus manos. Incluso su movilidad estaba regulada. No podía abandonar la ciudad sin el permiso de los consejos que lo rodeaban. El poder no era objeto de confianza, era contenido. Para protegerse de la traición y del colapso interno, Venecia creó una de las instituciones más temidas de la historia europea, el Consejo de los 10. Pequeño, reservado y permanente, funcionaba como el aparato de seguridad interna de la República. Su mandato era amplio e implacable. Conspiración, traición, corrupción, nada quedaba fuera de su alcance. Su presencia estaba en todas partes. Se alentaba a los ciudadanos a denunciar comportamientos sospechosos de forma anónima, introduciendo acusaciones en buzones de piedra tallados en los muros de los edificios públicos. Estas aberturas, con forma de rostros de león de gesto adusto, se convirtieron en símbolos de la vigilancia del Estado. La República escuchaba constantemente, incluso los susurros. El resultado fue un sistema construido sobre la contradicción. Venecia era un Estado que valoraba el orden y la continuidad, y sin embargo se fundaba en una profunda desconfianza institucional. La autoridad existía, pero solo bajo una supervisión implacable. A ningún individuo se le permitió jamás situarse por encima de la propia república. De manera notable, esto funcionó. Mientras gran parte de Europa se consumía en conflictos dinásticos, crisis sucesorias y guerras feudales, Venecia perduró. Su estructura política cambió muy poco a lo largo de los siglos. Gobiernos caían y se alzaban en otros lugares. Pero en la laguna, la maquinaria del Estado giraba con una regularidad medida. Esta estabilidad se convirtió en la mayor ventaja de Venecia. Liberada del caos de las luchas internas por el poder, la República pudo concentrar su energía hacia el exterior. La acumulación de riqueza se convirtió en política. El comercio se transformó en estrategia. El mar se volvió destino. Sin embargo, en sus primeros siglos, Venecia aún no era plenamente soberana. Existía bajo la sombra de la mayor potencia cristiana de su tiempo, el Imperio Romano de Oriente, conocido por la historia como Bizancio. Gobernado desde la deslumbrante y enormemente rica ciudad de Constantinopla, este imperio se extendía por el Mediterráneo oriental y más allá. Venecia era, en teoría, una de sus provincias lejanas, un ducado en el límite del control imperial. En la práctica, se gobernaba a sí misma. Esta relación ambigua
dio forma a la identidad temprana de la ciudad. Venecia se situaba en una encrucijada entre mundos, geográficamente occidental, pero culturalmente orientada hacia el este. Absorbió la influencia bizantina en el arte, el ritual y la forma política. Los mosaicos dorados que más tarde cubrirían el interior de la Basílica de San Marcos reflejaban esta herencia, elaborados por maestros orientales o inspirados en sus tradiciones. Esta conexión no era meramente estética, era profundamente económica. A través de su vínculo con Constantinopla, Venecia obtuvo acceso privilegiado a los mercados y redes comerciales más avanzados del mundo medieval. Sus mercaderes aprendieron a navegar la política imperial con precisión y mesura. La lealtad se ofrecía cuando resultaba útil y se retenía cuando tenía un costo excesivo. Su flota, que crecía de manera constante en fuerza y reputación, se convirtió en un activo que el imperio no podía ignorar. Una y otra vez, los emperadores bizantinos recurrieron a los barcos venecianos para contrarrestar las amenazas de aventureros normandos y flotas árabes. Venecia respondía, pero nunca sin compensación. El servicio no se prestaba como deber, sino como negociación. Cada alianza tenía un precio. El punto de inflexión decisivo llegó en el año 1082. El emperador bizantino Alejo I se encontraba bajo una presión extrema. Ante la invasión y con una necesidad urgente de apoyo naval, recurrió a la única fuerza capaz de salvarlo en el mar, la flota veneciana. Venecia aceptó brindar esa ayuda, pero, como siempre, su servicio nunca se ofreció sin compensación. Lo que siguió fue una concesión extraordinaria. A cambio de la ayuda naval veneciana, el emperador emitió un decreto imperial conocido como una bula de oro. Este documento transformó la posición de Venecia de la noche a la mañana. A los mercaderes venecianos se les concedieron amplísimos privilegios comerciales en todo el imperio bizantino. En la mayoría de los principales puertos imperiales, incluida la propia Constantinopla, se les permitió comerciar completamente libres de impuestos. Incluso se les asignó su propio distrito dentro de la capital, con muelles reservados exclusivamente para sus barcos. Para Venecia, esto representó un triunfo económico de escala histórica. Estos privilegios otorgaron a los mercaderes venecianos una ventaja decisiva sobre sus rivales, en particular Génova y Pisa. Mientras otras potencias comerciales pagaban elevados aranceles, los venecianos movían sus mercancías con total libertad, aumentando sus beneficios y ampliando su alcance. La riqueza regresó en abundancia a la laguna y la influencia veneciana en el Mediterráneo oriental creció con rapidez. Pero el éxito tuvo un costo oculto. A medida que el comercio veneciano florecía, el tesoro bizantino comenzó a resentirse. El imperio se vio privado de enormes cantidades de ingresos fiscales que antes sostenían su administración y su ejército. Poco a poco, el equilibrio entre servidor y amo se desplazó. Los mercaderes de Venecia ya no eran socios menores dentro del sistema imperial. Se estaban volviendo más ricos, más fuertes y más influyentes que el imperio que una vez había reclamado autoridad sobre ellos. En el siglo siguiente, el resentimiento comenzó a echar raíces. En Constantinopla, la hostilidad hacia la presencia veneciana se intensificó. Sus mercaderes dominaban el comercio, exhibían su riqueza abiertamente y operaban bajo protecciones legales inaccesibles para los locales. Para muchos bizantinos, parecían arrogantes e intocables. Las tensiones estallaron repetidamente en violencia. Disturbios y masacres se dirigieron contra las comunidades venecianas, dejando profundas cicatrices en ambos bandos.
La alianza, que alguna vez fue mutuamente beneficiosa, se endureció en desconfianza y rivalidad. A finales del siglo XII, la relación estaba irremediablemente rota. Venecia ya no era una potencia subordinada que operaba bajo el favor imperial. Ahora se erguía como una fuerza independiente y, cada vez más, como una competidora. El debilitado imperio bizantino pasó a ser visto no solo como un obstáculo comercial, sino como una oportunidad. Los líderes venecianos comprendían la magnitud de la riqueza de Constantinopla. También conocían sus vulnerabilidades. Esta larga historia de cooperación, explotación y amargura creciente formó el trasfondo esencial de los acontecimientos dramáticos que pronto seguirían. A medida que Venecia crecía en poder y aflojaba sus vínculos con su antiguo señor, otra conciencia comenzó a afianzarse. La independencia política y económica requería también independencia espiritual. Una gran potencia necesitaba un gran patrono, un santo cuya autoridad pudiera rivalizar con los venerados en Roma y Constantinopla. El patrono existente de Venecia era una figura bizantina menor, un recordatorio persistente de la antigua subordinación. Para cortar ese último lazo simbólico, Venecia necesitaba una reliquia del mayor prestigio posible. Su atención se dirigió al cuerpo de San Marcos Evangelista. El problema era la ubicación. Los restos de San Marcos reposaban en un santuario de Alejandría, una ciudad bajo dominio musulmán. En el año 828, dos mercaderes venecianos, Buono da Malamocco y Rustico da Torcello, emprendieron una misión audaz y profundamente controvertida. Su objetivo era retirar el cuerpo del santo y trasladarlo a Venecia, un acto presentado como deber sagrado, pero ejecutado mediante el engaño. Al llegar a Alejandría, los mercaderes recurrieron al soborno y a la persuasión para obtener acceso al santuario. Afirmaron que estaban rescatando la reliquia de una posible profanación, presentando su robo como un acto de preservación religiosa. El obstáculo más peligroso se produjo en el puerto, donde el cuerpo debía pasar la inspección de los funcionarios aduaneros musulmanes. Aquí prevaleció el pragmatismo veneciano. Los restos fueron ocultados en una gran cesta y cubiertos con capas de carne de cerdo y hojas de col. Cuando los funcionarios se acercaron a la carga, la presencia del cerdo considerado impuro los repelió. El envío fue autorizado sin un examen más exhaustivo. El plan tuvo éxito. Cuando la reliquia llegó a Venecia, el efecto fue inmediato y abrumador. La ciudad estalló en celebración. Con la llegada de San Marcos, Venecia se transformó. Ya no era simplemente una prolongación cultural de Bizancio, sino que se convirtió en un destino de peregrinación por derecho propio. Su autoridad espiritual podía ahora situarse al nivel de Roma y Constantinopla. Para albergar los restos del evangelista, se encargó la construcción de una basílica magnífica. La Basílica de San Marcos se convirtió tanto en el centro sagrado como en el corazón político de la República. Junto con el santo llegó un nuevo y poderoso emblema. El león alado de San Marcos fue adoptado como símbolo de Venecia, acuñado en monedas, izado en estandartes y tallado en las puertas de las ciudades conquistadas. El robo del cuerpo del santo fue más que un acto religioso. Fue una declaración, un corte definitivo con la dependencia del pasado y la colocación de una base sagrada para el poder en el que Venecia estaba a punto de convertirse. El símbolo del evangelista era un león alado y Venecia lo reclamó sin vacilación. El león de San Marcos, representado la mayoría de las veces sosteniendo un libro abierto, fue elevado a emblema oficial de la República. Su imagen se difundió por todas partes. Fue grabada en monedas,
alzada en los estandartes de los buques de guerra y esculpida en las puertas y murallas de las ciudades sometidas al control veneciano. La extracción del cuerpo del santo no fue simplemente un acto de devoción, fue la declaración de ambición más clara posible, una transgresión sagrada que rompió los últimos lazos simbólicos con el pasado y estableció un fundamento divino para el poder independiente que Venecia estaba decidida a ser. Con un sistema político estable y un poderoso patrono celestial, la República poseía ahora algo igualmente esencial, una fuerza naval en expansión. Su flota se había vuelto lo bastante fuerte como para ser contratada incluso por el propio emperador bizantino. Pero esto planteaba una pregunta fundamental: ¿de dónde provenía realmente semejante poder marítimo? La respuesta no residía en la ceremonia ni en la diplomacia, sino en la industria. Oculto en los sectores orientales de la ciudad, tras altos muros de ladrillo rojo y torres vigilantes, se alzaba el arsenal veneciano. Era mucho más que un simple astillero. Era el complejo industrial más grande y eficiente de Europa, operando según principios adelantados siglos a su tiempo. Este era el corazón físico de la República, el lugar donde se forjaba el poder veneciano. El genio del arsenal residía en su método de producción. En una época en la que los barcos solían construirse de forma individual, de principio a fin, los venecianos adoptaron un enfoque radicalmente distinto. Dividieron la construcción naval en etapas estandarizadas. A lo largo del vasto complejo, talleres especializados producían componentes intercambiables en enormes cantidades: remo, timones, mástiles, herrajes y rollos de cuerda eran fabricados por trabajadores expertos, conocidos como los arsenalotti, cada grupo concentrado en una sola tarea repetida con precisión. Estos componentes se almacenaban por miles en inmensos depósitos, listos para ser utilizados sin demora. El ensamblaje de los barcos seguía una secuencia cuidadosamente organizada. Un casco ya preparado ingresaba en un largo canal de producción que atravesaba el arsenal. A medida que avanzaba, se detenía en una serie de estaciones. En cada parada, un grupo distinto de especialistas se abalanzaba sobre él. Se instalaban los bancos para los remeros. Se erguían los mástiles y se aparejaban las velas. En las etapas finales, la nave era armada, primero con ballestas y más tarde con cañones fundidos en las propias fundiciones del arsenal. La eficiencia de este sistema se volvió legendaria. Según relatos contemporáneos, un dignatario visitante observó una vez cómo una galera de guerra completa era construida, equipada y armada en el tiempo que le tomó terminar una comida tranquila. En el apogeo de su poder, Venecia podía botar un buque de guerra plenamente operativo en un solo día. Esta velocidad fue decisiva. Ningún rival podía igualar la capacidad de movilización de la República. En momentos de crisis, las flotas aparecían casi de la noche a la mañana, abrumando a los enemigos mediante la pura escala y la rapidez de despliegue. Los propios arsenalotti formaban una clase de élite. Como empleados del Estado, recibían seguridad vitalicia, pensiones y vivienda. A cambio, ofrecían lealtad absoluta y un estricto secreto. Se les confiaba el conocimiento militar e industrial más vital de la República. El arsenal funcionaba como una fortaleza en sí mismo. No solo se protegía contra ataques extranjeros, sino también contra el espionaje de potencias rivales desesperadas por descubrir los secretos de la producción veneciana. Más que un astillero, el arsenal era una expresión material del pragmatismo y la ingeniosidad venecianos. Transformó una ciudad construida sobre barro y agua salada en una potencia naval dominante. La estabilidad política
proporcionaba dirección, pero la capacidad industrial proporcionaba poder. Y una vez al año, ese poder se revelaba al mundo. En la fiesta de la Ascensión, Venecia celebraba su ceremonia de Estado más importante. Este ritual capturaba la esencia misma de la República. Era conocido como el matrimonio con el mar. En su centro se encontraba la nave ceremonial de Estado del Dogo. La barcaza ceremonial era conocida como el Bucentauro. No se parecía en nada a una galera de guerra. Era un palacio flotante, un triunfo de la artesanía veneciana creado no para el combate, sino para la exhibición. De escala monumental y de 2 cubiertas, era impulsado por los remeros más expertos que el Arsenal podía proporcionar. Cada superficie estaba cubierta de elaboradas tallas mitológicas, y cada detalle recubierto con gruesas láminas de pan de oro. Cuando la nave emergía de su muelle protegido, los observadores la describían como una montaña de oro deslizándose sobre el agua. En la mañana del festival, el Dogo subía a bordo del Bucentauro. Vestía sus ropajes ceremoniales más formales, acompañado por los más altos funcionarios de la República y por embajadores extranjeros visitantes. Desde esta plataforma dorada, encabezaba una inmensa procesión hacia la laguna. Cientos de embarcaciones lo seguían en su estela. Góndolas y barcos privados, ricamente decorados, formaban un vasto desfile flotante. La música resonaba sobre el agua. Las campanas de las iglesias repicaban desde todos los rincones de la ciudad. Las voces del pueblo se alzaron en celebración. Era un momento de orgullo colectivo, cuando Venecia se presentaba ante el mundo. La procesión avanzó hacia la entrada del Lido, el umbral donde las aguas tranquilas de la laguna se encuentran con el mar Adriático abierto. Allí el movimiento se detuvo. La flotilla quedó en silencio. En ese punto preciso, el Dogo realizaba el rito ancestral. Alzaba un anillo de oro consagrado y lo sostenía en alto para que todos lo vieran. Luego pronunciaba el voto latino establecido, declarando el matrimonio entre la ciudad y el mar, una unión destinada a perdurar para siempre. Con esas palabras, arrojaba el anillo a las olas. Este acto se repetía cada año. Renovaba el vínculo sagrado en el núcleo de la vida veneciana. Era una plegaria por viajes seguros y comercio próspero, pero también era una declaración política inequívoca. El ritual proclamaba que el Adriático pertenecía a Venecia. El mar no era simplemente agua, era un espacio controlado, una ruta privada de comercio y poder. Para la República, esto no era solo simbolismo. La ciudad había nacido del agua, había sido defendida por ella y enriquecida a través de ella. El mar era su campo, su muralla y el fundamento de su existencia. Estar casados con el mar era afirmar la verdad central de su mundo. Esta ceremonia, radiante y deliberada, era la expresión más pura del espíritu veneciano. Un despliegue dorado que revelaba la verdadera fuente de su fuerza. A comienzos del siglo XIII, acontecimientos más allá de la laguna comenzaron a arrastrar a Venecia hacia un papel mucho más peligroso. El Papa Inocencio III proclamó una nueva cruzada, convocando una guerra santa para recuperar Jerusalén. Los señores feudales de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico respondieron al llamado, reuniendo un formidable ejército de caballeros y soldados. Sin embargo, para golpear el poder musulmán en Egipto, necesitaban transporte por mar. Solo una ciudad poseía los barcos y la organización necesarios para llevar a cabo tal empresa: Venecia. En ese momento, la República estaba dirigida por una de las figuras más extraordinarias de la Edad Media, el Dogo Enrico Dandolo. Ya se encontraba en una edad extremadamente avanzada, ciego y bien entrado en sus 90 años. Sin embargo,
Su intelecto permanecía agudo y su ambición por la grandeza de Venecia no había disminuido. Cuando llegaron los enviados de la cruzada, presentaron su exigencia. Necesitaban una flota capaz de transportar a 33.000 hombres y 4.500 caballos. Dándolo respondió con cálculo. Venecia aceptó suspender sus operaciones comerciales normales durante más de un año. Toda la capacidad industrial del arsenal se dedicaría a la construcción de la flota cruzada. Pero el precio era inmenso. Los cruzados debían pagar 85.000 marcos de plata por el servicio. El acuerdo fue aceptado y Venecia comenzó su labor. En el verano de 1202, el ejército cruzado llegó al Lido. Casi de inmediato siguió el desastre. La fuerza era mucho menor de lo prometido. Muchos caballeros habían elegido otras rutas o habían abandonado la campaña por completo. El dinero recaudado quedó muy por debajo de la suma acordada. Venecia se enfrentaba a un dilema grave. Un enorme ejército extranjero había quedado varado en la laguna, incapaz de continuar su misión sagrada. Al mismo tiempo, la República se encontraba al borde de la ruina financiera. Su costosa flota estaba terminada, pero sin pagar, inmóvil en el puerto. Fue en ese momento cuando el dogo Dándolo reveló la verdadera magnitud de su astucia. Presentó una propuesta. Dándolo se dirigió a los cruzados desesperados con una alternativa cuidadosamente calculada. La deuda restante, propuso, no tenía que pagarse en plata, podía saldarse mediante el servicio. Sin embargo, su primer objetivo no sería Egipto. En su lugar, señaló a la ciudad cristiana de Zara, una rival comercial de Venecia en la costa dálmata. La propuesta fue recibida con estupor. Los cruzados habían jurado votos sagrados para combatir a los enemigos de Cristo. Ahora se les pedía que volvieran sus armas contra otros cristianos, no por la fe, sino por la ventaja veneciana. La indignación se propagó por el campamento, las voces se alzaron en protesta, algunos abandonaron la expedición por completo, reacios a participar en lo que consideraban una traición a su juramento. Sin embargo, la mayoría no podía marcharse. Atrapados por la deuda y sin medios para continuar, aceptaron a regañadientes y bajo presión. Para asegurar su obediencia, Enrico Dándolo llevó a cabo una demostración magistral de autoridad y devoción. Durante una misa solemne en la Basílica de San Marcos, el anciano dogo anunció que él mismo tomaría la cruz. A pesar de su ceguera y de su avanzada edad, declaró su intención de liderar personalmente la cruzada. El gesto fue dramático y decisivo. Silenció la oposición y ató a los cruzados restantes al rumbo que él había elegido. La flota, financiada con plata veneciana y sostenida por la desesperación de los cruzados, finalmente zarpó. La apuesta de Dándolo tuvo éxito. La cuarta cruzada había sido desviada hacia un camino nunca previsto por su propósito original. La ambición sagrada había sido reemplazada por el cálculo. La guerra santa había sido torcida para servir a los intereses de Venecia. En el otoño de 1202, la flota combinada veneciana y cruzada apareció ante el puerto de Zara. La visión fue aterradora. Los habitantes de la ciudad eran católicos devotos. Exhibieron crucifijos y estandartes papales sobre sus murallas, suplicando al ejército que se acercaba que no atacara a otros cristianos. El propio Papa había prohibido explícitamente el asalto y había amenazado con la excomunión. Pero la deuda mantenía firmes a los líderes cruzados, y el dogo ciego no mostró vacilación alguna. Para Venecia, el asunto era simple. El asedio comenzó. Tras un ataque breve y violento, Zara cayó. Las fuerzas cruzadas entraron en la ciudad y la saquearon, satisfaciendo parte de su obligación mediante la destrucción y el pillaje. Fue un inicio oscuro, una señal ominosa de lo que estaba por venir.
El ejército se estableció en la ciudad conquistada para pasar el invierno. Fue durante esta pausa fría e inquietante cuando el destino de la cruzada cambió de manera definitiva. Una nueva figura llegó al campamento. Era Alejo Angelo, un joven príncipe bizantino que vivía en el exilio. Su oferta fue extraordinaria. Pidió a los cruzados que navegaran hasta Constantinopla y lo ayudaran a reclamar el trono imperial. A cambio, prometía saldar por completo su deuda con Venecia. Financiaría la continuación de la campaña hacia Egipto. Además, sometería a la Iglesia ortodoxa a la autoridad del Papa. Para los caballeros franceses y alemanes, la propuesta ofrecía una justificación. Podían restaurar a un gobernante legítimo, reunificar la cristiandad y escapar de la ruina financiera. Para Venecia, las implicaciones eran aún mayores. Constantinopla era la ciudad más rica del mundo y el principal rival comercial de Venecia. La posibilidad de colocar a un emperador dependiente y endeudado en su trono era una oportunidad inconmensurable. Enrico Dandolo estaba dispuesto a apostarlo todo. En el verano de 1203, la flota cruzada llegó ante las inmensas murallas de Constantinopla. Los habitantes de la mayor capital cristiana quedaron atónitos al ver un ejército cristiano reunido contra ellos. El primer asalto logró su objetivo. El emperador reinante huyó y Alejo Angelo fue instalado como coemperador. Pero la victoria fue frágil. El nuevo gobernante pronto descubrió que el tesoro imperial estaba vacío. No podía entregar los enormes pagos que había prometido. La frustración y la ira se extendieron por el campamento cruzado. El resentimiento creció dentro de la propia ciudad. Estalló una revuelta popular que derrocó al nuevo régimen. El joven emperador fue capturado y brutalmente asesinado. Sin pago alguno a la vista, los cruzados se enfrentaron a una decisión final. Eligieron la fuerza. En abril de 1204, lanzaron un asalto a gran escala. La flota veneciana desempeñó un papel decisivo. Sus barcos actuaron como torres de asedio, flotantes que llevaron a los atacantes directamente hasta las murallas marítimas. Tras combates feroces, las defensas colapsaron. El ejército irrumpió en la ciudad más rica de la cristiandad. Lo que siguió se convertiría en uno de los episodios más oscuros del mundo medieval. El gran saqueo de Constantinopla sufrió 3 días de devastación sin freno. El saqueo se extendió por la ciudad sin interrupción. La destrucción lo siguió y el asesinato acompañó a ambos. Los palacios fueron vaciados. Las iglesias fueron desmanteladas mientras reliquias sagradas y tesoros antiguos eran arrancados de sus santuarios. Ni siquiera el conocimiento fue perdonado. Estatuas de bronce de inmensa belleza y antigüedad fueron arrancadas de sus pedestales, destrozadas y fundidas para acuñar moneda. En medio del caos, Venecia actuó con precisión. Cuando se repartió el botín, los caballeros franceses reclamaron tierras. Venecia eligió de otro modo. Tomó aquello que más importaba a una potencia marítima. Los 4 grandes caballos de bronce fueron confiscados, destinados a convertirse en un símbolo definitorio de la Basílica de San Marcos. Se reclamó el control de 3/8 de la propia Constantinopla. Más allá de la ciudad, Venecia aseguró una cadena de puertos e islas estratégicas a lo largo del antiguo dominio bizantino, incluida la isla de Creta, de importancia crítica. La Cuarta Cruzada nunca llegó a Tierra Santa. En su lugar, destruyó el antiguo imperio bizantino cristiano e inundó a Venecia con una riqueza sin precedentes. Con los tesoros de Constantinopla
llenando sus arcas y con sus puertos más vitales ahora bajo control veneciano, la República cruzó un umbral. Ya no era simplemente una poderosa ciudad-estado. Se había convertido en un verdadero imperio, sin rival en el Mediterráneo oriental. En el desorden que siguió al saqueo, los señores cruzados de Francia y Alemania se apresuraron a repartirse el imperio caído. Tallaron territorios feudales y reinos interiores a partir de los restos de Bizancio. Venecia no los siguió. No tenía interés en gobernar poblaciones vastas e inquietas, ni en administrar dominios feudales lejos del mar. Su ambición se encontraba en otro lugar. De las ruinas del imperio, Venecia construyó un tipo diferente de dominio, uno moldeado enteramente por el comercio. Este fue el Stato da Mar, el Estado del Mar. Mientras otros reclamaban territorios, Venecia reclamaba rutas. Se propuso edificar una cadena ininterrumpida de puertos fortificados e islas, cada uno situado para servir como un peldaño para los barcos que se desplazaban entre mercados. Este corredor marítimo se extendía desde la laguna veneciana hasta lo más profundo del Mediterráneo oriental y continuaba hacia el Mar Negro. Cada eslabón de esta cadena cumplía una función. Eran puertos seguros donde las naves mercantes podían refugiarse, reabastecerse y esperar a que pasaran las tormentas o las amenazas. Eran bases navales desde las cuales los buques de guerra podían desplegarse para proteger las rutas de navegación, y eran centros comerciales donde los productos locales se reunían y se redirigían hacia Venecia. En conjunto, garantizaban la seguridad y el dominio del comercio veneciano. De la partición del Imperio Bizantino, Venecia adquirió sus posesiones más valiosas. Aseguró puertos clave a lo largo de la costa griega y estableció su control sobre las islas Cícladas en el mar Egeo. Por encima de todo, reclamó Creta, conocida por los venecianos como el Reino de Candía. La isla se convirtió en la piedra angular de su imperio de ultramar. Su posición estratégica permitió a Venecia dominar las principales rutas marítimas del Mediterráneo oriental. Durante siglos, funcionó tanto como una base naval crucial como una fuente constante de riqueza. Este no era un imperio de colonos, era un sistema comercial y militar disciplinado. Cada puerto e isla dentro del Stato da Mar fue elegido por su valor estratégico y económico, no por su tamaño. El gobierno seguía la misma lógica. Nobles venecianos eran designados como gobernadores, administrando poblaciones mayoritariamente griegas. Su dominio era pragmático más que transformador, centrado en la recaudación de impuestos, el mantenimiento del orden y el flujo ininterrumpido del comercio, más que en el cambio cultural. El Stato da Mar encarnaba la visión del mundo veneciana. Era un imperio construido por mercaderes y para mercaderes. Una estructura endurecida de estaciones navales y puestos comerciales que sostenía una vasta red mercantil. A través de ella, Venecia dirigía el flujo de riqueza de oriente a occidente con una eficiencia y una seguridad excepcionales. Habían elevado su ciudad desde el agua, ahora también habían construido su imperio sobre ella. Venecia había alzado su ciudad desde el agua y ahora había extendido esa misma lógica hacia el exterior, edificando un imperio sobre el propio mar. Esta red de puertos e islas fue diseñada cuidadosamente para canalizar la riqueza de Oriente hacia los mercados de Occidente. Las mercancías se desplazaban por rutas protegidas por puertos venecianos, custodiadas por naves venecianas y controladas por mercaderes venecianos. Sin embargo, un viaje fue mucho más allá de estos caminos ya conocidos. Fue emprendido por un solo veneciano cuyo nombre se volvería inseparable de la idea de mundos lejanos. Los viajes de Marco Polo
llegarían a convertirse en el relato de viajes más célebre de la Edad Media. Su historia comenzó en 1271, cuando partió de Venecia con apenas 17 años, acompañado por su padre y su tío. Eran mercaderes, y su expedición estaba impulsada por el comercio y la oportunidad. La ruta que siguieron no fue marítima. En su lugar, emprendieron un largo y agotador viaje por tierra a lo largo de las rutas interconectadas que más tarde serían conocidas como la Ruta de la Seda. Durante 3 años y medio avanzaron de manera constante hacia el este, cruzando las montañas de Anatolia, los desiertos de Persia y la imponente cordillera del Pamir, el llamado Techo del Mundo. Finalmente alcanzaron su destino, la corte de Kublai Khan, el gobernante mongol de China, un lugar que para la imaginación europea parecía casi legendario. El Khan demostró ser un gobernante curioso y sofisticado. Se sintió intrigado por los visitantes procedentes del lejano occidente y mostró un interés particular por el joven Marco. Reconoció en él inteligencia, atención al detalle y una capacidad poco común para observar el mundo con precisión. Durante los 17 años siguientes, Marco Polo permaneció al servicio del Khan. No fue simplemente un comerciante. Se convirtió en emisario y funcionario dentro del vasto imperio mongol, viajando extensamente por asuntos imperiales. En el proceso, fue testigo de realidades desconocidas para Europa. Vio ciudades de una escala inmensa, mucho mayores que cualquiera en Occidente. Observó el uso del carbón como combustible, la circulación del papel moneda y el funcionamiento de un sofisticado sistema postal que conectaba regiones distantes. Escuchó relatos de tierras aún más orientales, incluidas las islas de Japón. Tras 24 años de ausencia, los Polo recibieron finalmente permiso para regresar. El viaje de vuelta no fue menos peligroso. Esta vez viajaron por mar, cruzando el mar de China Meridional y el Océano Índico antes de abrirse camino de regreso hacia el Mediterráneo. Cuando llegaron a Venecia en 1295, apenas eran reconocibles, vestidos con ropas gastadas del mundo mongol. Según la tradición, incluso sus propios parientes dudaron de su identidad. Para demostrar la verdad de su historia, abrieron las costuras de sus prendas, dejando caer una cascada de piedras preciosas, rubíes, zafiros y diamantes ocultas allí para protegerlas de los ladrones. Sin embargo, la historia de Marco Polo no terminó en triunfo. Solo unos años después de su regreso, Venecia volvió a la guerra con su rival histórico, Génova. Marco, ya convertido en un hombre rico, comandaba su propia galera en la flota veneciana. En 1298, en la batalla de Curzola, Venecia sufrió una derrota. Marco Polo fue capturado y encarcelado en Génova. Fue allí, dentro de una celda de prisión, donde su viaje adoptó su forma definitiva. Para pasar el tiempo, Marco dictó el relato completo de sus viajes a un compañero de cautiverio, un escritor de romances llamado Rustichello de Pisa. La obra resultante, conocida más tarde como Los viajes de Marco Polo, se difundió rápidamente por toda Europa. Muchos lectores la descartaron como fantasía, llamándola El millón de mentiras. Sin embargo, era la descripción más detallada y realista del lejano Oriente que Occidente había conocido hasta entonces. Su influencia perduró. El libro inspiró a generaciones de exploradores y dio forma a la imaginación europea durante siglos, incluida la de Cristóbal Colón. Aseguró de manera permanente el legado de un mercader veneciano que había viajado más lejos que cualquiera de sus contemporáneos y regresado para contarlo. Venecia había construido un imperio, y sus mercaderes habían alcanzado los confines del mundo conocido.
pero aún quedaba un gran enfrentamiento sin resolver. Al otro lado de la península italiana se alzaba Génova, igual y opuesta a Venecia, su rival en el mar. Para determinar qué ciudad dominaría el Mediterráneo, era necesario un último y brutal conflicto. Esta fue la Guerra de Chioggia, la lucha final y más desesperada entre las dos potencias marítimas. La guerra comenzó en 1378. En una maniobra audaz y sin precedentes, la flota genovesa logró lo que ningún enemigo había conseguido jamás. Forzó su entrada en la laguna veneciana, rompió las defensas exteriores y se apoderó del puerto estratégico de Chioggia, en la entrada sur de la laguna. Por primera vez en su historia, Venecia quedó directamente amenazada, con sus propias vías de agua ocupadas por una fuerza hostil. Fue la hora más oscura de la República. La amenaza presionaba ahora contra la propia ciudad. Los barcos enemigos se situaban en las entradas de la laguna y la flota genovesa impuso un férreo bloqueo, separando a Venecia del mar que la sostenía. Con el acceso marítimo cortado, los suministros disminuyeron con rapidez. El hambre se extendió por la ciudad al dejar de llegar los alimentos, y la riqueza que antes fluía con tanta libertad quedó inmovilizada tras los cascos enemigos. Confiado en la victoria, el almirante genovés envió un mensaje al dogo de Venecia. La paz, declaró, solo llegaría cuando el León de San Marcos hubiera sido sometido. Era una promesa de dominación total. Ante la ruina, Venecia respondió, no con rendición, sino con determinación. Se reunieron todos los barcos restantes. Se convocó a cada marinero disponible. En un acto nacido de la desesperación, la República liberó de prisión a su comandante naval más capaz, Vettor Pisani, y lo devolvió al mando. Su propuesta era audaz hasta el punto de parecer temeraria. En lugar de romper el bloqueo, Venecia lo invertiría. Bajo la cobertura de la oscuridad, la flota veneciana avanzó hacia el sur por aguas conocidas. Alcanzaron los estrechos canales que constituían la única salida de la laguna de Chioggia, la única vía por la que la flota genovesa podía escapar. Allí ejecutaron su plan. Viejos barcos, despojados de todo valor y cargados de piedra, fueron hundidos deliberadamente a lo largo de los pasos. Uno a uno, los accesos quedaron sellados. En una sola noche, el equilibrio de poder cambió. La flota que acababa de proclamarse vencedora se encontró atrapada dentro del puerto que había conquistado. El asedio de Venecia se convirtió en el asedio de Chioggia. Los papeles se invirtieron y los cazadores pasaron a ser los cazados. Durante 6 meses implacables, los venecianos mantuvieron su posición. Se negó el suministro. Los alimentos dejaron de llegar. No hubo socorro desde el exterior. Lo que siguió no fue un choque de flotas, sino una lenta y un implacable enfrentamiento de resistencia. El hambre debilitó a las tripulaciones genovesas atrapadas y la esperanza se fue agotando de manera constante. Finalmente, sin posibilidad de rescate y sin provisiones restantes, la flota genovesa, antaño dominante, se rindió por completo. El resultado fue decisivo. La guerra de Chioggia destruyó el poder naval de Génova más allá de toda recuperación. Aunque la ciudad continuó existiendo como centro financiero, su aspiración de dominar los mares había terminado. Venecia emergió sola, sin rival, en el comercio marítimo. Tras derrotar a su competidor más formidable en un conflicto que estuvo a punto de perder, la República quedó preparada para entrar en su era de mayor prosperidad. Con sus rutas marítimas aseguradas y sus rivales quebrados, Venecia se convirtió en la dueña indiscutida del Mediterráneo.
Su red de puertos e islas funcionaba como un único sistema finamente ajustado, creado con un propósito primordial: el control del comercio más valioso conocido por Europa. En el mundo medieval y renacentista, la verdadera riqueza no se medía únicamente en oro, se medía en especias. La pimienta, el clavo, la canela y la nuez moscada poseían un valor extraordinario. Conservaban los alimentos, constituían la base de medicamentos y servían como símbolos inconfundibles de estatus. Sus lejanos orígenes en las islas de las especias del este eran en gran medida desconocidos, lo que añadía un aura de misterio a su valor. Un pequeño saco de granos de pimienta podía equivaler a toda una vida de trabajo. En ocasiones, la nuez moscada se valoraba más que el propio oro. Durante generaciones, Venecia se posicionó como el único intermediario entre estas riquezas y Europa. El viaje de las especias era largo y peligroso. Marineros árabes e indios las transportaban a través del Océano Índico. Caravanas de camellos las llevaban por los desiertos de Arabia. Finalmente, llegaban a los puertos mediterráneos de Alejandría y Alepo. Allí, en el umbral de Europa, los mercaderes venecianos aguardaban, mediante acuerdos cuidadosamente negociados con los sultanes egipcios, la fuerza de su armada y la protección ofrecida por sus bases insulares. Venecia aseguró un monopolio efectivo. Ninguna otra potencia europea podía adquirir especias en el origen en condiciones equivalentes. En el centro de este sistema se encontraba la galera mercante veneciana. Estas grandes embarcaciones, impulsadas principalmente por velas, navegaban en convoyes protegidos. Llegaban a Alejandría cargadas con productos europeos como lana flamenca y hierro alemán. A cambio, llenaban sus bodegas con el preciado cargamento de Oriente. El viaje de regreso era un retorno triunfal. Los barcos avanzaban pesados de riqueza aromática, fundamento mismo de la fortuna de la República. Cuando una flota de especias regresaba a Venecia, toda la ciudad respondía. La carga se descargaba en los bulliciosos mercados del Rialto. El aire se llenaba de aromas desconocidos, ricos y exóticos. Bajo la supervisión de funcionarios del Estado, cada saco era pesado, grabado con impuestos y vendido, garantizando que los beneficios del imperio fluyeran de manera constante hacia manos venecianas. Bajo esa supervisión oficial, cada envío era manejado con extremo cuidado. Cada saco de pimienta era medido, tasado y vendido a las casas mercantiles de la ciudad. Desde los vastos almacenes de Venecia, estos bienes codiciados se enviaban luego a lo largo y ancho del continente, alcanzando mercados mucho más allá de la laguna. Las ganancias generadas por este sistema estrechamente controlado eran inmensas. Esa riqueza transformó la ciudad, financió la construcción de grandes palacios de mármol a lo largo del Gran Canal, sostuvo la creación de obras de arte extraordinarias por maestros como Tiziano y Veronese, pagó las poderosas flotas de guerra botadas desde el arsenal. Venecia, resplandeciente sobre el agua, se convirtió en una ciudad literalmente edificada sobre las especias. En ese momento, la República se encontraba en la cúspide de su prosperidad. Su imperio marítimo funcionaba como un conducto que canalizaba directamente las riquezas de Oriente hacia las arcas venecianas. Sin embargo, el mismo éxito que había elevado a Venecia también dejó al descubierto una nueva y grave vulnerabilidad. Durante siglos, el peligro solo había llegado por mar, un ámbito que los venecianos conocían y dominaban. Ahora estaba surgiendo una amenaza diferente, mucho más cercana. En la Italia continental, estados poderosos y agresivos comenzaban a consolidar su fuerza. El más destacado entre ellos era el Ducado de Milán.
gobernado por la ambiciosa familia Visconti, cuyo objetivo era la dominación del norte de Italia. Los dirigentes venecianos empezaron a reconocer una verdad inquietante. La laguna ya no era un escudo absoluto. Un enemigo que controlara las tierras circundantes podía estrangular el suministro de alimentos y cortar las rutas comerciales terrestres vitales que conectaban Venecia con la Europa más allá de los Alpes. El mar había enriquecido a la República, pero el control de la tierra podía matarla de hambre. Esta constatación encendió un amargo debate en el Palacio del Dogo. Un grupo, los tradicionalistas, sostenía que Venecia era fundamentalmente una potencia marítima. Advertían que involucrarse en las peligrosas y costosas guerras terrestres de Italia traicionaría la verdadera identidad de la ciudad. La facción opuesta, los expansionistas, insistía en que la neutralidad ya no era una opción. La seguridad, afirmaban, exigía el dominio del territorio continental circundante y la creación de una zona de amortiguación defensiva. Tras años de disputa, la postura expansionista se impuso. A comienzos del siglo XV, bajo el liderazgo del dogo Francesco Foscari, Venecia alteró su gran estrategia. La República emprendió una campaña prolongada y costosa para conquistar territorios en el interior. Esto marcó el inicio del Stato da Terra, el estado de tierra firme. Los primeros éxitos llegaron con rapidez. Mediante una combinación de diplomacia y fuerza militar, los ejércitos venecianos se apoderaron de Padua, luego de Vicenza y finalmente de la estratégicamente importante ciudad de Verona. Estas conquistas colocaron los grandes ríos y las fértiles tierras agrícolas del Véneto bajo control veneciano. Por primera vez, la República aseguró su propia base agrícola. La transformación fue profunda. Venecia ya no era únicamente un imperio marítimo. Se había convertido en una gran potencia terrestre dentro de Italia. Esta expansión aportó mayor seguridad y nuevos recursos, pero también ató a la República a décadas de guerras costosas y complejas. Estos conflictos poco tenían que ver con los enfrentamientos navales que Venecia dominaba y exigían un tipo de soldado completamente distinto. Aquí, la República se enfrentó a una limitación fundamental. Los ciudadanos venecianos eran marineros, mercaderes y constructores de barcos, no infantería ni caballería profesional. Para librar campañas terrestres prolongadas, Venecia recurrió, como otros estados italianos, a los especialistas de la guerra renacentista, los condottieri. Un condottiero era un comandante mercenario que combatía no por lealtad ni ideología, sino bajo contrato. Ese acuerdo especificaba su paga, el tamaño de la fuerza que aportaría y la duración del servicio. Estos hombres operaban como empresarios militares, al mando de ejércitos privados, compuestos por jinetes acorazados e infantería. Muchos eran nobles menores que veían la guerra como un medio para obtener riqueza, prestigio y ascenso social. Este sistema dio forma a un estilo de guerra particular. Las batallas eran empresas calculadas. Los mayores activos de un condottiero eran sus soldados entrenados y sus costosos caballos de guerra. Arriesgarlos en enfrentamientos decisivos ponía en peligro su sustento. Como resultado, las campañas solían desarrollarse mediante maniobras, asedios y negociaciones, más que mediante la destrucción directa. Las batallas decisivas, capaces de aniquilar un ejército, se evitaban siempre que fuera posible. Tales pérdidas amenazaban no solo la victoria, sino la subsistencia misma del comandante. En consecuencia, la guerra en la Italia continental se desarrollaba a menudo como un enfrentamiento lento y calculado. Las campañas giraban en torno a maniobras, asedios prolongados
y escaramuzas cuidadosamente elegidas. El objetivo no era la destrucción, sino la ventaja. El territorio debía ser tomado con el mínimo riesgo. En este mundo, la lealtad era fluida. Un capitán mercenario podía cambiar de bando si una potencia rival ofrecía mejores condiciones. Los contratos podían modificarse, las alianzas disolverse y el aliado de ayer convertirse en el enemigo de mañana. Los venecianos comprendían esta realidad. Dependían de los condottieri porque no tenían alternativa, pero nunca confiaron plenamente en ellos. Su temor más profundo era político, no militar. Un general exitoso y popular podía ganarse la lealtad de sus tropas. Con un ejército detrás, podía apoderarse del poder y derrocar a la República, como había ocurrido en otros lugares de Italia. Para evitarlo, Venecia sometía a sus comandantes a una vigilancia constante. Funcionarios civiles eran integrados en los ejércitos en campaña, encargados de observar cada decisión e informar directamente al Consejo de los 10. El ejemplo más infame de esta desconfianza fue el destino de Francesco Busoni, conocido como Carmagnola. Era un comandante talentoso, originalmente al servicio de Milán, el mayor rival terrestre de Venecia. La República lo atrajo con un contrato lucrativo y, durante un tiempo, la decisión pareció acertada. Carmagnola obtuvo victorias importantes y se volvió ampliamente celebrado. Sin embargo, el éxito engendró sospechas. Cuando sus campañas posteriores parecieron cautelosas e inconclusas, surgieron dudas. Las autoridades venecianas comenzaron a sospechar comunicaciones secretas con sus antiguos amos en Milán. En 1432, el Estado actuó sin vacilación. Carmagnola fue convocado de regreso a Venecia con el pretexto de discutir la estrategia futura. Fue recibido con ceremonia y honores en el Palacio Ducal, pero al entrar en una cámara lateral, las puertas se cerraron tras él. Por orden del Consejo de los 10, fue arrestado, siguió un juicio secreto, acusado de traición, fue hallado culpable. Luego fue conducido a la piazzetta de San Marcos, entre las dos grandes columnas, y ejecutado públicamente por decapitación. El mensaje fue inequívoco. Venecia emplearía generales mercenarios para construir y defender su imperio terrestre, pero jamás permitiría que olvidaran quién ostentaba la autoridad suprema. Esta era la dura y desconfiada realidad de la guerra terrestre renacentista. Fue el precio que la República pagó para establecer y proteger su Stato da Terra, su dominio en tierra firme. Sin embargo, Venecia era una ciudad de contrastes. Mientras ejércitos contratados libraban campañas sombrías a través de llanuras polvorientas, la ciudad que defendían estaba siendo transformada por la riqueza que fluía de manera constante desde Oriente. Esa fortuna hizo más que financiar guerras. Creó una forma de vida distintiva, refinada y opulenta, distinta a cualquier otra en Europa. Los grandes convoyes de especias aportaron riquezas extraordinarias a la ciudad. Estos beneficios transformaron la arquitectura y el arte de Venecia, pero también moldearon la vida cotidiana a lo largo de sus vías de agua. Y ningún objeto estuvo más estrechamente ligado a la vida veneciana que su embarcación más emblemática, la góndola. Durante siglos, los canales sirvieron como las calles de Venecia. Todo tipo de desplazamiento dependía de las embarcaciones. Con el tiempo, la góndola evolucionó hasta convertirse en la nave ideal para este entorno. Su forma reflejaba un cuidadoso proceso de perfeccionamiento. Larga y estrecha, podía atravesar los canales más angostos. Su fondo plano le permitía deslizarse sobre aguas poco profundas. Y lo más ingenioso de todo, su casco se construyó de manera asimétrica,
curvado lo justo para contrarrestar la fuerza de un solo remo. Este diseño permitía que un solo gondolero, de pie en la popa, impulsara la embarcación en línea recta con un único movimiento. Los propios gondoleros ocupaban un lugar respetado en la sociedad veneciana. Pertenecían a un gremio estrictamente regulado, con profundas raíces históricas. Navegaban el laberinto de canales de la ciudad con un conocimiento inigualable. Servían como transportistas, confidentes y testigos silenciosos de la vida privada de la élite urbana. Durante el apogeo del Renacimiento, la góndola se convirtió en un símbolo de estatus. Las familias nobles competían por poseer las embarcaciones más elaboradas. Las góndolas se adornaban con telas vistosas, tallas ornamentales y generosas cantidades de pan de oro. Los canales se llenaron de exhibiciones flotantes de riqueza privada, una ostentación que chocaba con el ideal republicano de contención pública. Con el tiempo, el Estado intervino. En 1562, el gobierno veneciano promulgó una ley suntuaria. La ley estaba diseñada para frenar el exceso. Ordenaba que todas las góndolas, salvo un reducido número de embarcaciones ceremoniales del Estado, fueran despojadas de toda decoración y pintadas de un único color uniforme, negro. Con un solo decreto, la ornamentación desapareció de los canales. Lo que quedó fue la simplicidad impuesta por ley. Esta decisión capturó a la perfección la mentalidad veneciana. Exteriormente, la República proyectaba contención e igualdad. Bajo esa superficie se ocultaba una inmensa riqueza privada, cuidadosamente disimulada tras una uniformidad obligatoria. La góndola negra se convirtió en un símbolo perdurable de la propia ciudad. Representaba una cultura que ocultaba el lujo tras la disciplina, una sociedad que exigía modestia pública mientras toleraba el esplendor privado. Que el Estado pudiera dictar incluso el color de una embarcación revelaba el alcance de su autoridad. Venecia ejercía control no solo sobre las instituciones, sino también sobre la vida cotidiana. Y este impulso regulador no se detenía en el comercio ni en la apariencia. Se extendía al ámbito más sensible y peligroso de todos, la creencia. En toda la Europa renacentista, la Iglesia Católica ejercía un poderoso instrumento para defender la doctrina. La Inquisición funcionaba como un tribunal especial encargado de identificar y castigar la herejía. Las creencias consideradas incompatibles con la enseñanza oficial. Venecia, sin embargo, se negó a ceder este poder por completo a Roma. Aunque profundamente católica, la República insistió en mantener su propia Inquisición controlada por el Estado. El razonamiento era práctico más que teológico. Venecia era una ciudad construida sobre el intercambio internacional. Sus calles y almacenes estaban llenos de comerciantes extranjeros, luteranos alemanes, griegos ortodoxos y comunidades judías desempeñaban papeles esenciales en la economía urbana. Una inquisición agresiva, dirigida desde Roma, corría el riesgo de provocar crisis diplomáticas y perturbar las relaciones comerciales de las que dependía Venecia. Para la República, la estabilidad comercial era tan importante como la conformidad religiosa. El sistema veneciano reflejaba este equilibrio. El tribunal estaba compuesto por autoridades eclesiásticas, incluido el nuncio papal y el patriarca de Venecia. Sin embargo, se impuso una salvaguarda crucial. 3 observadores laicos, nobles venecianos, designados por el Estado y conocidos como los sabi alleresia, debían asistir a cada procedimiento. No emitían votos sobre los veredictos. Su función era la supervisión. Su presencia garantizaba
que los juicios permanecieran alineados con los intereses de la República. Si los procedimientos amenazaban la estabilidad política o las relaciones económicas, era posible intervenir. De este modo, el Estado conservaba el control último. Como resultado, la Inquisición veneciana se ganó una reputación de moderación. En comparación con sus equivalentes en España o en Roma, solía ser menos violenta y más pragmática. Su énfasis recaía en el arrepentimiento público y la conformidad, más que en las ejecuciones masivas. Aunque se produjeron procesamientos, la severidad se veía atenuada por la preocupación primordial de la República por el orden. Se prestó especial atención a la numerosa población de mercaderes alemanes. Las autoridades venecianas temían que la difusión de ideas protestantes pudiera transformarse en agitación política. La desviación religiosa era tratada no solo como una cuestión de fe, sino como un problema de estabilidad cívica. Esta independencia condujo inevitablemente a conflictos con el papado. Roma consideraba la insistencia de la República en una Inquisición controlada por el Estado como un desafío a la autoridad papal. Sin embargo, esto era coherente con un patrón veneciano más amplio. Una y otra vez, la República colocó sus propios intereses por encima de las exigencias externas, incluso de las de la Iglesia. Entre los estados italianos, esta postura era inusual. La Inquisición veneciana ejemplificaba el carácter singular de la ciudad. Venecia logró mantenerse devota y al mismo tiempo ferozmente autónoma. Equilibró la creencia con el gobierno, la fe con el comercio, incluso en asuntos tan graves como la herejía. La lealtad final no residía en Roma, sino en la estabilidad de la propia República. Sin embargo, esa estabilidad, tan cuidadosamente defendida desde dentro, ahora se enfrentaba a una amenaza distinta a cualquier otra anterior. La era de dominio comercial de Venecia no estaba destinada a perdurar sin cambios. Durante los siglos XV y XVI, una nueva y poderosa fuerza surgió en Oriente. El Imperio Otomano se expandió de manera implacable. Cuando Constantinopla cayó en manos del sultán en 1453, la conmoción se propagó por Venecia. El control de las rutas vitales hacia el Mar Negro pasó a manos hostiles. Lo que siguió fue un siglo de conflicto agotador. Uno tras otro, los preciados puertos venecianos y sus posesiones insulares en el Egeo comenzaron a sufrir ataques constantes. La República se vio atrapada en una lucha interminable y ruinosamente costosa para defender su imperio marítimo frente al poder en expansión de los otomanos. Año tras año, los recursos se drenaban para mantener puertos, fortalezas y rutas marítimas que antes habían parecido seguras. La presión alcanzó su punto de ruptura en 1570. Ese año, las fuerzas otomanas lanzaron una invasión masiva de Chipre, una de las posesiones más ricas y estratégicamente vitales de Venecia. La magnitud del ataque dejó clara la realidad. Venecia ya no podía enfrentarse sola a toda la fuerza de la armada otomana. Se enviaron llamamientos desesperados por toda Europa, convocando una nueva cruzada. La respuesta fue sin precedentes. Se formó una Santa Liga que unió a potencias cristianas que a menudo se encontraban divididas. España, los estados pontificios y varios principados italianos unieron sus flotas a la de Venecia. Juntos se prepararon para hacer frente a la amenaza otomana en el mar. Lo que siguió se convertiría en el mayor enfrentamiento naval librado en el mundo occidental desde la antigüedad. En el otoño de 1571, las flotas enfrentadas
se encontraron en el Golfo de Patras, frente a la costa de Grecia, en lo que sería recordado como la Batalla de Lepanto. La magnitud del enfrentamiento fue extraordinaria. Más de 200 galeras otomanas avanzaban en formación, sus remos impulsándolas al unísono. Frente a ellas se alzaba una flota cristiana de tamaño comparable, cuyos mástiles y estandartes formaban un denso muro a lo largo del horizonte. Esta sería la última gran batalla dominada por buques de guerra impulsados por remos. En el núcleo del contingente veneciano se encontraban 6 naves revolucionarias conocidas como galeazas. Más altas y anchas que las galeras tradicionales, estas embarcaciones híbridas transportaban artillería pesada en cantidades sin precedentes. Funcionaban como fortalezas flotantes, diseñadas para desatar una potencia de fuego devastadora. Al comenzar la batalla, las galeazas fueron remolcadas por delante de la línea principal cristiana. Cuando la flota otomana se aproximó, abrieron fuego. El impacto fue catastrófico. Las andanadas de cañones destrozaron las formaciones que avanzaban, quebrando su cohesión incluso antes de que las flotas principales llegaran a chocar. Lo que siguió fue el caos. Durante horas, la batalla se libró a corta distancia. Los barcos se embestían unos a otros. Los cascos quedaban trabados entre sí. El fuego de los cañones retumbaba sobre el agua. Los combates se extendieron a las cubiertas, resbaladizas de sangre, donde los soldados luchaban cuerpo a cuerpo en enfrentamientos desesperados. Poco a poco, el equilibrio comenzó a inclinarse. La superior potencia de fuego de la flota cristiana empezó a imponerse. Las tropas venecianas y españolas abordaron la nave capitana otomana. Tras un enfrentamiento feroz, el buque fue capturado y el almirante otomano murió. Cuando su estandarte cayó, el pánico se propagó por las filas otomanas. El orden se derrumbó. La batalla se disolvió en una desbandada. La victoria en Lepanto fue total. La flota otomana quedó destruida. Miles de galeotes cristianos fueron liberados de sus cadenas. En toda Europa, la noticia del triunfo desató celebraciones de una intensidad inmensa. Para Venecia, fue un momento de profundo orgullo, la última gran victoria heroica de la República en el escenario mundial. Sin embargo, el triunfo no perduró. La Santa Liga pronto se fragmentó bajo el peso de las rivalidades políticas. Una vez más aislada, Venecia se vio obligada a negociar. Al final, la República cedió Chipre a los otomanos. Lepanto había sido un éxito militar magnífico, pero no podía revertir las fuerzas más profundas que estaban dando forma al futuro. El verdadero peligro que enfrentaba Venecia no navegaba bajo estandartes otomanos. Surgió, en cambio, de un mapa del mundo en transformación, redibujado por exploradores que navegaban bajo la bandera de una potencia rival. A finales del siglo XV, la riqueza veneciana seguía descansando en su control del comercio de especias. La pimienta, la canela y otros bienes preciosos pasaban por manos venecianas, y Europa pagaba un alto precio por acceder a ellos. Pero en otros lugares se estaba desarrollando una estrategia distinta. Durante décadas, el Reino de Portugal había invertido en una ruta alternativa. Bajo la influencia de figuras como el príncipe Enrique el Navegante, las expediciones portuguesas avanzaron de manera constante por la costa africana, hasta entonces inexplorada. Se desarrollaron nuevos tipos de embarcaciones, entre ellas la carabela, diseñada para sobrevivir a las violentas condiciones del Océano Atlántico. El objetivo era único. Portugal buscaba un paso marítimo directo hacia las Indias,
uno que eludiera por completo a los intermediarios venecianos. En 1488, Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, demostrando que el Océano Índico podía alcanzarse desde el Atlántico. La barrera que había protegido el monopolio veneciano fue atravesada. Una década después, en el verano de 1497, un capitán portugués llamado Vasco da Gama partió de Lisboa con 4 pequeñas naves para completar el viaje. Su viaje se convirtió en una prueba de resistencia. Violentas tormentas azotaron las naves en el Atlántico abierto. Las enfermedades se propagaron y el escorbuto se cobró muchas vidas. A lo largo de la costa africana, comerciantes hostiles se resistieron a la intrusión portuguesa, viendo a los recién llegados como competidores peligrosos. Sin embargo, la expedición continuó. Tras 10 agotadores meses en el mar, la flota maltrecha alcanzó por fin su destino. En mayo de 1498, los barcos echaron anclas en el puerto de Calicut, en la costa de la India. Lo imposible se había logrado. Por primera vez en la historia, un navegante europeo había llegado a la India navegando directamente desde Europa. Las implicaciones eran enormes, pero las noticias viajaron despacio. Al principio, circularon como rumores en mercados lejanos. Luego, aparecieron como confirmaciones alarmantes en la correspondencia diplomática. Cuando la verdad llegó finalmente a Venecia, la reacción fue de conmoción. Un cronista veneciano la registró como la peor noticia que la República podía haber recibido. Los mercaderes más perspicaces de la ciudad comprendieron de inmediato las consecuencias. El sistema económico de Venecia, perfeccionado durante siglos, había quedado obsoleto. Los barcos portugueses podían ahora transportar especias directamente a Lisboa por una fracción del costo. El monopolio que había sostenido la riqueza veneciana se había roto. La República no se rindió sin oponer resistencia. Venecia intentó la vía diplomática, buscando alianzas con el sultán de Egipto, con la esperanza de enfrentar el poder portugués en el Océano Índico. Incluso consideró una de las propuestas de ingeniería más audaces de la época: la construcción de un canal en Suez que permitiría a las flotas venecianas alcanzar el Mar Rojo. Pero estas ideas llegaron demasiado tarde. La transformación era irreversible. Venecia no había sido derrotada en batalla, había sido sorteada. El centro del comercio mundial se estaba desplazando del Mediterráneo hacia el Atlántico abierto. La gran era de los descubrimientos, que amplió el mundo conocido, también socavó los cimientos de la supremacía veneciana. La inmensa riqueza de la ciudad comenzó un declive lento e inevitable. Sin embargo, Venecia no colapsó. En cambio, enfrentada a un mundo que ya no dependía de ella como mercado, la República emprendió una última y extraordinaria transformación. Si ya no podía ser la ciudad más poderosa de la tierra, se convertiría en la más bella, la más seductora y la más entretenida. A medida que la influencia política se desvanecía durante los siglos XVII y XVIII, la influencia cultural floreció. Venecia se convirtió en un destino central del Grand Tour, el viaje educativo emprendido por jóvenes adinerados de toda Europa, en particular de Gran Bretaña. No llegaban en busca de dominio comercial, venían atraídos por el arte, la música y una reputación de indulgencia refinada y libertad. La ciudad se convirtió en su escenario. Esta nueva identidad encontró su expresión más plena en el Carnaval de Venecia. No era una celebración breve, sino una temporada que se extendía durante meses. Bailes de máscaras y festejos públicos llenaban calles y plazas. En el centro de todo estaba la máscara. Tras su superficie sencilla, las distinciones sociales
se disolvían. Nobles y plebeyos se mezclaban libremente. Las jerarquías se desdibujaban. El anonimato fomentaba la intriga, el romance y la transgresión en los sinuosos callejones de la ciudad. Venecia se convirtió en la capital del placer. La República abrió la primera casa de juego pública y legal del mundo occidental, el Ridotto. Allí, bajo supervisión estatal, aristócratas enmascarados y visitantes acaudalados apostaban sumas inmensas en tensos juegos de azar. Esta época también vio el auge de las cortesanas venecianas, mujeres célebres por su educación y sofisticación cultural, celebradas en la poesía y el arte. La ópera floreció igualmente. Los teatros públicos atrajeron a los mejores cantantes y compositores, convirtiendo a Venecia en la cuna de una nueva tradición musical. Este período marcó el último y brillante florecimiento de la cultura veneciana. La ciudad se volvió sinónimo de música y arte. Compositores como Antonio Vivaldi la llenaron de sonido. Sus enérgicos conciertos, muchos de ellos escritos para la orquesta exclusivamente femenina del orfanato de la ciudad, llegaron a definir el espíritu de la época. Al mismo tiempo, pintores como Canaletto capturaron Venecia con un detalle luminoso, retratando el Gran Canal y su arquitectura bañados por la luz del sol. Estas imágenes fijaron la ciudad en la memoria. Venecia, aunque ya no dominaba el comercio mundial, se había transformado en algo perdurable, una obra de arte viva, preservada en la música, la pintura y el espectáculo. Aseguró un tipo distinto de inmortalidad, no medida en flotas ni en especias, sino en belleza e imaginación. Las pinturas del Gran Canal y de la Plaza de San Marcos se convirtieron en los recuerdos más codiciados del Grand Tour. Su precisión y atmósfera eran tan poderosas que fijaron a Venecia en la imaginación global. Durante generaciones, el mundo aprendió a ver la ciudad a través de esas imágenes. Al acercarse el final del siglo XVIII, Venecia se encontraba en una encrucijada extraña. Seguía siendo asombrosamente bella, admirada y celebrada, pero políticamente congelada en el tiempo. La República se había convertido en una especie de exposición viviente. El placer, el arte y la ceremonia florecían, pero las estructuras de poder que los sustentaban se habían vuelto rígidas. La armada que antaño gobernó los mares estaba menguada. El antiguo sistema oligárquico, inalterado durante siglos, ya no se adecuaba a un mundo al borde de una transformación violenta. Esa transformación llegó en forma de revolución. La Revolución Francesa desató un nuevo tipo de fuerza por toda Europa, y su arma más eficaz fue un joven y despiadado general llamado Napoleón Bonaparte. En 1796, sus ejércitos irrumpieron en el norte de Italia, arrasando con el viejo orden austríaco a una velocidad asombrosa. Venecia, fiel a su larga tradición de neutralidad, intentó mantenerse al margen del conflicto, pero ya no era una época en la que la neutralidad ofreciera protección. Napoleón acusó a la República de una hostilidad secreta hacia Francia. Avanzó sus tropas hasta el borde de la laguna. Por primera vez en más de 1000 años, un ejército enemigo se encontraba a las puertas de Venecia. Siguió un ultimátum. El Dogo y el Gran Consejo recibieron la orden de disolver su antiguo gobierno y sustituirlo por un régimen democrático alineado con Francia. La negativa traería la aniquilación. La elección era brutalmente simple: sumisión o destrucción. Dentro del Palacio Ducal, las familias gobernantes se reunieron para un último debate. El miedo era visible en sus rostros.
comprendían su situación con dolorosa claridad. Las reducidas fuerzas venecianas no podían resistir a los soldados veteranos de Napoleón. La ciudad, expuesta a la artillería desde tierra firme, no podía ser defendida. Una resistencia final significaría devastación, incendios y saqueo. La rendición ofrecía humillación, pero también supervivencia. El 12 de mayo de 1797, el último dogo de Venecia, Ludovico Manin, se dirigió al consejo. Su voz se quebró al hablar. Declaró que la República había llegado a su fin y exhortó a aceptar las condiciones francesas. Cuando comenzó la votación, el eco de disparos lejanos resonó en el exterior. El pánico se apoderó de la sala. Temiendo que la violencia ya hubiera comenzado, los nobles votaron en medio de la confusión y la prisa. La República de Venecia no cayó en batalla, se derrumbó en silencio. El final llegó sin gestas heroicas, marcado en cambio por una desesperación silenciosa. Ludovico Manin regresó a sus aposentos privados. Se quitó el gorro ducal y se lo entregó a un sirviente, diciendo únicamente que ya no lo necesitaría. Poco después, las tropas francesas marcharon hacia la plaza de San Marcos. Por primera vez, la ciudad fue ocupada por un ejército extranjero. Sus tesoros fueron confiscados. Los 4 grandes caballos de bronce fueron retirados de la basílica y enviados a París. La barcaza ceremonial dorada fue desmontada y quemada para aprovechar su metal. En 1797, la República de Venecia, con 1000 años de historia, dejó de existir. El poder que una vez había dominado mares e imperios había desaparecido. En los años siguientes, la propia ciudad se convirtió en una posesión, pasando del dominio francés al austríaco, hasta que finalmente fue incorporada a una Italia unificada en 1866. El Estado había desaparecido, pero Venecia perduró. Su legado ya no residía en flotas ni colonias. Sobrevivía en ideas, sistemas y lenguaje. Como arquitectos tempranos del comercio y las finanzas globales, los venecianos dieron forma a prácticas que aún definen el mundo moderno. Incluso la palabra banco remonta su origen al sencillo banco de madera utilizado por los mercaderes en las plazas venecianas, donde se cerraban tratos y se calculaban fortunas. La República había caído, pero su influencia permanecía entretejida en los cimientos de la vida moderna. Muchas de las herramientas del comercio contemporáneo fueron refinadas en las casas de contabilidad de Venecia. Conceptos como el débito y el crédito adquirieron su forma práctica en los meticulosos libros de cuentas de sus mercaderes. Incluso la palabra cuarentena tiene su origen en la política sanitaria veneciana, un sistema que exigía que los barcos que arribaban permanecieran aislados durante 40 giorni, 40 días, una medida desarrollada en respuesta a los repetidos brotes de peste transportados por el comercio global. Sin embargo, el legado más inmediato y duradero de Venecia es la propia ciudad. Recorrer hoy sus calles es desplazarse por un archivo viviente. Estar en la plaza de San Marcos significa situarse en lo que fue el corazón ceremonial de la República, enmarcado por los mosaicos bizantinos relucientes de la Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, donde se desarrollaron 1000 años de gobierno. Desde el palacio, el puente de los suspiros aún conduce hacia las oscuras prisiones del Estado. Cerca de allí, los muros de ladrillo rojo del Arsenal permanecen en pie, recordatorios silenciosos de los miles de trabajadores que en otro tiempo botaban flotas enteras en un solo día. En el puente de Rialto, antiguo núcleo comercial del imperio, la piedra y el agua
siguen marcando el ritmo del intercambio. Venecia es una ciudad en la que cada estructura guarda memoria. Para comprender plenamente la magnitud del poder veneciano, sin embargo, es necesario mirar más allá de la laguna. A lo largo del Mediterráneo, el león de San Marcos está esculpido en muros y puertas, señalando el alcance de un antiguo imperio. En el extremo oriental de la influencia veneciana, las imponentes fortificaciones de Nicosia, en Chipre, se alzaban antaño como el último puesto avanzado. Desde allí, el verdadero centro del poder marítimo veneciano se encontraba en Creta, la posesión de ultramar más preciada de la República. En el puerto de la Canea, el propio puerto es una creación veneciana. En Heraclión, enormes murallas y fortalezas costeras dan testimonio de siglos de defensa dedicados a proteger esta colonia vital. Más cerca de Venecia, la isla de Corfú custodiaba la entrada al Adriático, con sus fortificaciones superpuestas, que aún dominan el paisaje urbano. A lo largo de la costa oriental del Adriático, en la actual Croacia y Montenegro, las ciudades fortificadas de Kotor y Zadar revelan hasta qué punto Venecia controló esta línea costera. Estas defensas marítimas, extendidas a través de mares y siglos, están hoy preservadas como parte del sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, conocido como las Obras de Defensa Venecianas. La misma designación honra también las fortificaciones terrestres de Venecia. En el continente, las imponentes murallas de Bérgamo aún rodean la ciudad alta histórica. En Peschiera del Garda, una fortaleza insular se alza desde las aguas del lago. Más al este, Palmanova se presenta como una forma geométrica casi perfecta, una estrella de 9 puntas, concebida como ciudad militar ideal. En conjunto, estas estructuras reflejan a una república que aprendió a defenderse tanto en el agua como en la tierra. Estos lugares son más que destinos, son huellas físicas perdurables de una ciudad que en otro tiempo dio forma al mundo mediterráneo. Al final, la mayor herencia de Venecia no es el territorio ni las flotas, sino su historia. Una comunidad nacida del miedo, asentada en un paisaje sin ventajas naturales, construyó su poder mediante la disciplina, la estabilidad y una atención inquebrantable al mar. El león de San Marcos ya no gobierna un imperio, pero el espíritu de la ciudad alzada desde el agua perdura. La Serenísima República ha desaparecido, pero la idea de Venecia permanece, un testimonio duradero de resiliencia, ingenio y ambición. Y con esto, nuestro recorrido por la historia de Venecia llega a su fin. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo viaje al pasado, que su noche sea tranquila y sin sobresaltos. Venecia ha desaparecido como potencia, pero no como idea.